Saludos mi gente, bienvenidos a otro episodio de Radio Independencia, podcast de política, derecho y todo lo que se nos ocurra desde el independentismo boricua. En el programa de hoy, Andrés y yo conversamos sobre la ley del voto presidencial con el licenciado Adrián González Costa, comisionado alterno del Partido Independentista puertorriqueño. Suscríbete a nuestro programa a través de Apple Podcasts o SoundCloud. Déjanos una reseña de 5 estrellas en iTunes para ayudarnos a llegar a más gente. Y síguenos en Facebook, Instagram y Twitter para mantenerte al día sobre lo que pasa en Puerto Rico. Que lo disfruten. Saludos mi gente, bienvenidos otra vez. Como siempre, Andrés González Verdecía con ustedes. Me acompaña nuevamente la compañera Adriana Gutiérrez Colón. ¿Sigues con Luz? Sigo con Luz. ¿Y tú? Qué bueno. Buen mano, va y viene, pero estamos bien. A mí no se me ha vuelto a... Y eso soy yo tocando madera. Sí, mano, a mí se me fue. De hecho, creo que se me fue ayer, pero vuelve rápido, así que estamos gozando todavía, más o menos. Y estamos felices también porque hemos tenido muy buena acogida en los últimos programas, particularmente el programa anterior, el de Carlos Weber, se ha movido mucho en las redes. La gente está dando muy buen feedback, muy buena retroalimentación. Sigan, que queremos romper el récord con este de Carlos Weber. Sí. Así que sigan escuchándolo. Y solamente ha habido muy poco odio. Hay odio, pero eso está nítido porque siempre hay odio, es normal. Pero ha sido poco esta vez. Ha sido muy poco. Y en ocasiones tiran odio y sale gente defendiendo y tirando la línea. Así que... Gracias a la gente que nos está defendiendo por ahí. Usando. ¿Qué más ha pasado? Pues esta semana ocurrieron varias cosas, dos de ellas bastante importantes. Una es objeto de, ¿verdad? Es el tema del que vamos a hablar más específicamente en este programa. Y la otra, que ciertamente es el tema de la semana y es muy importante, explotó un poco inesperadamente, por lo que luego la atenderemos con más detalle. Por supuesto nos referimos al anuncio del gobernador de Puerto Rico de que se van a vender los activos de la Autoridad de Energía Eléctrica. Como hemos dicho y como hemos adelantado ya en este podcast, y no es secreto, lo ha dicho la UTIER, lo ha dicho el PIB, lo han dicho, ¿verdad?, diversos sectores del país. El gobierno era evidente y la Junta de Control Fiscal que tenían la intención de alguna manera privatizar lo que en algún momento, ¿verdad?, se le ha llamado la joya de la corona, como se dice ya clichosamente en todos lados, que es la autoridad. Y ese tema lo tocaremos con la responsabilidad que requiere en un programa posterior. Ahora, en cambio, queremos hablar de otro tema, que es la ley del voto presidencial. El sábado, el señor gobernador firmó lo que era el proyecto de la Cámara 851, que se había aprobado en diciembre pasado, al finalizar la segunda sesión ordinaria de la Cámara, que es básicamente, ¿verdad?, un proyecto de ley que va a viabilizar el voto por el presidente y vicepresidente. A garantizar el voto. Así es, a garantizar. Por el presidente y el vicepresidente de los Estados Unidos a los ciudadanos americanos residentes en Puerto Rico. Porque para los PNP, por supuesto, nosotros no somos puertorriqueños como tal, como nación que somos. Somos meros residentes americanos que, by the way, pues vivimos en este pedacito de tierra. Y para hablar de ese tema, qué mejor que alguien que trabaja en la agencia del gobierno de Puerto Rico que estaría encargada de implementar esa ley. Nos referimos a la Comisión Estatal de Elecciones. Y para ello está con nosotros el comisionado alterno del Partido Independentista puertorriqueño en esa comisión, el licenciado Adrián González Costa, a quien le damos un cordial saludo. Bienvenido, licenciado. Muchas gracias por la invitación y de verdad los felicito por Radio Independencia. Es una cosa refrescante, interesante. Ese último de Carlos Weber estuvo buenísimo. El de Edwin Irizarry Mora también, de la Reforma Contributiva Federal. También se escucha mucho ese. Sí. De verdad que uno está en esto, uno está pendiente de las noticias, pero siempre tiene dudas sobre los temas. Y ese de Edwin Irizarry Mora estuvo ahí, como dicen los americanos, on point, explicando la cosa de la reforma contributiva federal, y el de Carlos Weber muy ilustrativo, muy educativo en cuanto al tema de Chile, y pues a lo mejor la gente lo veía como el hombre ancla de las noticias y no se imaginaba que había tanta historia detrás de ese nombre. Sí, mismo y agradezco nuevamente la invitación a los casi tocayos. Adrián es uno de los líderes jóvenes del PIB, quizás una nueva generación. Fuiste candidato
a la alcaldía de San Juan en el 2016 y también en algún momento fuiste legislador municipal del PIB por San Juan. El cuatrienio pasado completo. Y actual presidente del comité de San Juan del PIB. Copresidente, sí, somos varios. Ok. Bueno, vamos a lo que vinimos, licenciado. Antes de hablar de la ley, vamos a hablar de la Comisión Estatal de Elecciones para que nos expliques qué es la comisión, cuáles son las funciones que se hacen allí, qué hacen los comisionados, entre otras cosas. Mira, esa es una excelente pregunta para comenzar porque hay esta imagen torcida de que la comisión es un edificio ahí en Atorrey donde está la gente adentro de los partidos y ya. Eso no es así. La Comisión Estatal de Elecciones, como la conocemos hoy, es el producto de años y años y años de ir puliendo la forma en la que nada más y nada menos se custodia la información de los electores y los resultados de las elecciones. Los resultados de las elecciones uno dice, pues se puede custodiar en cualquier sitio, pues quizás, pero la información de los electores no. Y ahí hay información de millones de personas, porque una vez sacaste una tarjeta electoral, la comisión se quedó con tu información para siempre, votes o no, porque en cualquier momento puedes volver a votar. E incluso cuando te mueres, hay que sacarte del registro electoral y vas a otra lista, que es la de los excluidos por muerte. O sea que así de importante es el trabajo que hace la comisión. Menos aquí que a veces votan muertos, más o menos. Precisamente, así de importante es que exista un mecanismo transparente, fiscalizado por los partidos que están ahí velándose el uno al otro, porque así era antes de que existiera la comisión como la conocemos ahora. Primero fue la Junta Electoral, después el Tribunal Electoral, y eran agencias de gobierno que controlaba el partido que ganaba las elecciones como si fuera el Departamento de Salud o el Departamento de la Familia. Así que tenías a funcionarios de un partido custodiando la información de todos los electores. Y naturalmente, ¿qué hacían? Pues si eras PNP, si era el gobierno PNP, ponía a votar hasta los muertos PNP. Y los vivos pipiolos no aparecían en las listas el día de las elecciones, con tu tarjeta al día y con todo al día. Y eso fue generando unos problemas el día de las elecciones. Por ejemplo, han escuchado del voto de añadidos a mano. El voto de añadidos a mano no se lo inventaron porque desconfiaban de que hicieran mal las listas. La desconfianza nace porque el día de las elecciones las listas estaban mal hechas a propósito. Y casualmente los menos que aparecían en las listas eran los pipiolos. Miles y miles y miles de pipiolos tenían que votar añadidos a mano el día de las elecciones entre la década del 70 y el 80 porque los excluían de las listas. Casualidad. Qué casualidad, ¿verdad? O sea, que el voto añadido a mano se instituye por primera vez en las elecciones del 82, del 80, precisamente ante un reclamo del PIB cuando ya tenía comisionado electoral. O sea, ya la comisión era mixta. Pero dijeron, no, aquí hay que hacer un mecanismo porque ya la gente está harta de salir a votar y que no aparezcan las listas electorales. Igual, hay unos procesos pues, un poco administrativos de lo que es postelectoral. Se tardan como 1 año y medio casi en purificar los resultados de la elección anterior. Todavía no está listo el resultado oficial de la elección del 2016. Todavía eso se está trabajando. Y ahora se empieza a trabajar la lista de la elección del 2020. Y eso requiere pues una mutua fiscalización y garantizar la transparencia en el proceso. Así que eso. Ok, y entonces, ¿cuál es el trabajo de un comisionado electoral? ¿Cuántos hay? ¿Quiénes son ahora mismo? Mira, cada partido inscrito tiene derecho a tener un comisionado electoral. ¿Cuál es el trabajo de un comisionado electoral? Pues eso depende. Yo te puedo hablar por cuál es el trabajo de un comisionado electoral o comisionada del PIB. Ahí nosotros estamos precisamente para velar por la pureza de los procedimientos, no importa de qué partido sea el elector. Naturalmente hemos tenido que asumir posturas para defender los electores independentistas, como es el caso de eso que les acabo de mencionar, cuando no aparecían en las listas y tenían que votar añadido a mano, porque antes simplemente no podían votar. Así que en un principio sí era una labor del comisionado electoral del PIB garantizar que los independentistas pudieran votar, porque si estamos ocupando una posición en el gobierno, que sea para adelantar la independencia. Claro. Y a nadie se llame engaño. ¿No? Y al igual que por eso es que cada partido inscrito está representado, de manera que los otros comisionados electorales y sus grupos van a, ¿verdad? Se van a cerciorar. Exactamente. Un juego ahí Exactamente. Ahí estamos nosotros.
Juan garantiza adelantar la independencia desde el Senado, Denis garantiza adelantar la independencia desde la Cámara, y nosotros, como somos un partido que defiende la independencia desde la vía electoral, pues nuestra misión es defender y adelantar la independencia desde el organismo que representa lo que traduce la voluntad del electorado. Y hay que viabilizar el que la voluntad del electorado sea lo más fiel posible a lo que pasa el día de las elecciones, porque, un ejemplo, María de Lourdes cuando corrió para el Senado en el 2012, lo que reflejó el resultado preliminar de la noche de las elecciones no fue la voluntad del electorado. Ella no entró al Senado. Brutalmente diferente. Ella no entró al Senado. Pero después en el escrutinio, donde el Partido Independentista, por tener un comisionado electoral y un equipo de trabajo, tiene una presencia activa, se descubrieron, ¿verdad?, 12,000 votos que no habían sido contabilizados la noche de las elecciones. Que quizás sin esa presencia en la comisión de Por supuesto. no hubiera sido el resultado del mismo. Claro, pero es gracias a que existen unos reglamentos para antes, durante y después de las elecciones, es que puede darse el espacio de descubrir esas cosas. Y también hay un secreto a voces en Puerto Rico que si tú, ya sea porque eres un partido de minoría o por la razón que sea, no cuentas con funcionarios de colegio en cierto colegio electoral, el secreto a voces es que te van a robar los votos. Que muchas veces... Y eso lo dijo Norma Burgos con la tranquilidad más grande del mundo en un programa de radio. Que es la comisionada electoral del Partido Nuevo Progresista. La comisionada electoral del PNP dijo que el PIB no queda inscrito porque no tiene funcionario de colegio. Pero lo cual es que uno lo escucha y tú dices, pues mira, dijo eso. Una barbaridad, te están admitiendo que se están robando las elecciones, pero como... Por eso te digo que cuando hablan del rol de un comisionado electoral, depende del cristal con que se mire y a quién le estén preguntando, porque posiblemente el rol del comisionado electoral del PPD y la comisionada del PNP sea ver cómo robarle las elecciones al PIB o cómo evitar que los legisladores del PIB no salgan electos. Claro, y debería ser el caso que, ¿verdad?, que todos los allí presentes salvaguarden pues la pureza de los procesos, de manera que la intención del elector se cuente. Y la comisión como la conocemos hoy es ejemplar en Estados Unidos. Y en Latinoamérica y comparado con otros países, pues es un ejemplo de esa mutua fiscalización. No es algo que se dé en todos sitios. Claro, aquí nace precisamente por todos los fraudes electorales que han habido, pero también garantiza un poco que se refleje en el resultado electoral la voluntad del electorado. Hoy sucedió algo importante. Hoy se confirmó al nuevo presidente de la Comisión Estatal de Elecciones. Sí. ¿Quién es la persona y qué te parece? Mira, el presidente o presidenta de la Comisión Estatal de Elecciones, al ser una agencia, como dicen los abogados, sui generis, que no es igual que las otras agencias, que el gobernador... naturaleza. Exacto, tiene su propia naturaleza. Los abogados saben de todo, gente. Ah, es así. Ustedes los abogados saben de todo. Como es tan peculiar, pues no es como las otras agencias que el gobernador nomina y el Senado confirma. Acá, la primera oportunidad se le da a los comisionados y comisionadas de que escojan por unanimidad quién los va a presidir. Porque las decisiones en la comisión, según la ley, se toman por la unanimidad de los comisionados y comisionadas. Y cuando no hay consenso, entonces el presidente o presidenta rompe la discrepancia y decide de un lado o del otro, a veces más balanceado, a veces no. Ese es el digamos, uno de los roles principales del presidente o la presidenta. El presidente decide las controversias cuando no hay unanimidad entre los comisionados. El presidente que juramentó hoy fue el que recomendó el gobernador Ricardo Rosselló, lo propuso la comisionada Norma Burgos, como dice la ley, que lo tiene que recomendar el comisionado o comisionada del partido que más votos obtuvo su candidato a gobernador en la elección anterior, el lenguaje exacto de la ley, y los comisionados lo evalúan. Y lo entrevistamos, la comisionada en propiedad, que es la licenciada María de Lourdes Santiago, y este servidor lo entrevistamos a petición de él, que tuvo una deferencia, ¿verdad?, al pedirse el entrevistado. Es juez municipal, muy reciente, ¿verdad? Fue de los nombramientos de la sesión de diciembre. Es joven, yo creo que es la persona más joven que ha sido nominada a presidir la comisión, no tiene 40 años todavía. Entiendo que Laisa García estuvo por esa edad también cuando la nominaron. Y fue una persona que nos causó muy buena impresión. Primero, conoce la comisión, presidió la comisión local de Moca, estuvo en el Tribunal de Aguadilla.
ha escrito muchas cosas sobre derecho electoral y sobre otros ámbitos del derecho. Así que es muy importante para nosotros, sin que suene a defenderla a la profesión, que sea un jurista, porque ahí se interpreta la ley todos los días. Todos los días, todo el tiempo se interpreta la ley y honestamente tiene que ser un abogado el que presida la comisión, porque hay unas cosas de garantías constitucionales, de debido proceso de ley, que hay que conocerlas a la hora de adjudicar una diferencia. Seguro. Y sobre eso, algo que decir, yo siempre digo eso, ¿verdad? Vacilando, que si los abogados lo sabemos todo. Pero yo no soy de esa gente que siempre está abogado bashing. Esta cosa de tripearse a los abogados porque... Oiga, por supuesto que no somos ni mejor que nadie, pero obviamente cuando se habla de leyes, pues es lógico buscar a alguien que haya estudiado ciertas leyes, al igual que cuando estemos hablando de temas de salud, ¿verdad? Pues por supuesto que vamos a ir al abogado o algo. Al abogado, no, mira, a ver, al médico, mira, es que ya lo tengo, ¿verdad? Arraigado. Así que es lógico. O sea, que el mérito, ser abogado no es un mérito en sí mismo. Claro que sí. Pero en este caso, notó ser un buen abogado y una persona que le gusta interpretar el derecho y aprender sobre el derecho. Y yo creo que esa fue la clave, porque hay abogados y hay abogados. Pero este abogado en específico, y viniendo de la judicatura, que entonces también sabe adjudicar, ¿verdad? Que eso es una buena característica de un juez, nos causó muy buena impresión y entendemos que si va por el buen camino y no cae en la politización de su puesto, que sería pues, entonces decidir siempre a favor del partido que lo nominó, pues si no hace eso, lo va a hacer muy bien. Y si lo hace, pues también hay un mecanismo en la ley para retirarle la confianza. Y la pregunta es, Norma Burgos tenía que querer presidir esa comisión. Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Esos eran los rumores, porque Norma Burgos es una figura de bagaje, ¿no? De mucho peso en el Partido Nuevo Progresista, o por lo menos en años anteriores, que sabe cómo se bate el cobre. Fue presidenta del PNP. Corrió a la alcaldía de Caguas y no le fue... Corrió a la alcaldía de Caguas y la policía marítima le costó la elección, además de que Caguas es un pueblo bien popular. Pero definitivamente quería presidir. Lo decía a los cuatro vientos en todas las entrevistas. Lo dijo el 2 de enero. Uh-huh. El año arrancó con una noticia que decía que yo no me descarto. Sí, sí. Y 5 días después el gobernador le dijo, toma, para que te descarten. ¿No? Y Norma Burgos, yo por supuesto no tengo mucho en común con ella ideológicamente, no. Pero ella es una soldado. O sea, ella que no es lo que deberíamos... quizá querer en esa posición de poder a la hora de determinar cosas difíciles. Pero digo que para su partido es una persona que siempre estaba ahí para el PNP. Si esa era la propuesta, no iba a haber consenso de los comisionados. Y suele haberlo, en temas en general, ¿suele haber consenso entre los comisionados? ¿Cómo es eso? Sí, históricamente los presidentes han sido escogidos por consenso porque o venía un primer candidato, como fue el caso, que no hubo razón por la cual objetarlo, o en otras ocasiones que han objetado a alguno de los comisionados algún nombramiento, pues sometían otro. O sometían una terna. Y los comisionados se ponían de acuerdo a ver cuál era de esa terna el que cumplía con los requisitos y satisfacía a todo el mundo. Norma Burgos no iba a correr esa suerte. Iba a tener que entonces recurrir al mecanismo de pasar por la Asamblea Legislativa, que es lo que pasa cuando no hay unanimidad. Okay. Bueno, pues entonces donde yo creo que no tenía los votos tampoco. Eso es acá entre nosotros. Entre nosotros. Tenemos esperanza entonces que el nuevo presidente haga un buen trabajo. Por lo menos que haga un trabajo decoroso. Sabemos que en el fondo es PNP. Eso va a cargar con eso. Nosotros vamos a hacer nuestro trabajo y presionarlo para que lo haga bien, que es una de las tareas que uno tiene allí. Pues ahora entrando un poco a lo que hace la ley del voto presidencial. A mí me gustaría discutir un poco, ¿verdad?, lo que dice la ley y los problemas que tiene jurídicos y en la práctica. Pero antes de hacer eso te pregunto, ¿qué te parece la ley? ¿Y se ha hablado algo por ahora en la comisión o todavía no? No, el monotema esta semana ha sido el nuevo presidente. Realmente no ha habido reunión alguna. Además que esto se discutirá más en el año electoral. Por supuesto. Pero definitivamente esa ley abre el espacio para que se vaya a generar una discusión extensa en la comisión cuando se discuta, por ejemplo, el financiamiento de la papeleta. Eso va a generar una discusión amplia porque no dice de dónde va a salir el dinero. Para el plebiscito,
los PNP pasaron mucho trabajo para conseguir el dinero de su papeleta. Al plebiscito del 11 de junio. La ley añade unas figuras extrañas ahí que van a tener una participación en lo que es la reglamentación de las elecciones generales, porque va a ser el mismo día que la elección presidencial. Y ¿hasta dónde van a llegar esas figuras? ¿Cómo van a tratar de intervenir en lo que es el funcionamiento de la elección general? Y hasta ahí van a llegar, porque naturalmente nuestra postura va a ser que no intervengan en nada con lo que es la elección general, o sea, no se les puede dar el espacio a que participen de forma alguna en lo que va a regular un proceso donde hay candidatos por la independencia en la papeleta, tú sabes. Aquí estos son los candidatos presidenciales en una elección de embuste, de mentira. Esto es como los tatuajes que venían en las cajitas de Cracker Jack. ¿Sabes? ¿Y tienes alguna...? O sea, más o menos es un proceso bastante preliminar porque, como tú dices, las elecciones no son hasta el 2020. Aunque son un poco cobardes porque hay lo que los americanos llaman midterm elections, que claro, no se elige al presidente, pero si tú también te querías poner bravo políticamente, el PNP podía aprobar esto para votar por congresistas un poco, ¿verdad? Siendo cónsono con ese modo de pensarlo. Pero ¿en cuánto podría costarle al pueblo de Puerto Rico, digamos, poner en vigor medidas como esta? Como la ley no especifica, yo apuesto a que van a recurrir a la reglamentación federal para ver si hay algún tipo de asignación federal. Esa es mi interpretación y aventurándome a predecir el futuro como si tuviera una bola de cristal. Pero eso es lo que yo me imagino que va a terminar pasando, porque la ley tiene un lenguaje bien específico y muy parecido a la ley federal electoral. Okay. Y yo me imagino que por ahí es que van los PNP para que no se diga eso. Que mira, como está el país después del huracán, tenemos la Junta de Control Fiscal, esta gente quiere sacar dinero de Hacienda para una papeleta que no va a contar ni para pool ni para banca. Si aparecen los fondos federales, como trataron con el plebiscito con los 2.5 millones, pues nadie va a poder hacer esa crítica, van a poder imprimir la papeleta y se va a llevar la fiesta en paz a su juicio. ¿Cuánto pudiera costar? Pues mira, más de $1 millón. Porque eso fue lo que costó imprimir las papeletas del plebiscito del 11 de junio con un universo de cerca de 2 millones de electores. Por eso es importante que la comisión esté los 4 años, porque si esperamos al año electoral para saber cuántos electores son, no se pueden tener, por ejemplo, estimados de cuánto cuesta una elección en términos de papeletas. La lista de electores hábiles para votar es la que nos dice cuántas papeletas hacen falta. Ahora, eso también representaría el tamaño del maletín, porque tienen que mandar todas las papeletas juntas a los colegios electorales. El tamaño del maletín, el peso del maletín, la presencia de funcionarios de colegio, va a ser otra urna, las va a leer la máquina, se van a contar manual. Todo eso son cosas que van a generar discusión en la comisión. O sea que y fácilmente sobrepasaría $1 millón en los millones de... Sí, porque hay que imprimir una por elector, una cantidad por si se dañan que siempre se calcula. Las educativas, que son las papeletas modelos, que es casi la misma cantidad que la del día de las elecciones. Así que sí, definitivamente en papeletas nada más va a representar un gasto. Pero esto no es algo nuevo, ¿verdad? No. Ya había habido un intento de crear una ley como esta bajo la administración de Pedro Rosselló. Sí, y sobre eso yo creo que debemos dar un poco un trasfondo. Para la gente que no esté familiarizada con el sistema electoral norteamericano, pues un poco decir quizás los elementos más básicos. Distinto a lo que sucede en Puerto Rico y en gran parte del mundo, el sistema electoral norteamericano puede ser uno de los más complejos y de los peores, en mi humilde opinión, porque cuando los americanos votan por el presidente de los Estados Unidos, no votan directamente. No es como cuando usted vota por Rubén Berríos o vota, ¿verdad?, o por Ricky Rosselló, lo que sea. Se vota para elegir un colegio electoral. Entonces, tomarnos unos minutitos para explicar eso. Eso significa que una cosa bien complicada, ¿verdad? Pero cada estado de la Unión tiene asignado un número de votos electorales. Póngale California, qué sé yo, no sé cuántos tiene. Ponle 55 por inventarme un número. A lo mejor tiene mucho menos. Ese número sale del número... es proporcional. En parte es la suma del número de representantes al que tiene derecho el Estado por población, ¿verdad? Los estados bien poblados tienen pues mayor número de representantes y eso incide sobre el número de votos electorales que tiene, más
2, porque son los 2 senadores. Eso se compone. O sea, cada estado tiene un número de votos electorales. Así, y esa es la cosa. Entonces, de ese total de votos electorales de que se compone Estados Unidos, qué sé yo, 570, el número que sea, el que tenga mayoría de votos electorales es el presidente. ¿Qué ha sucedido? Por ejemplo, ya en este siglo, en el 2000, Al Gore obtuvo más votos populares que George W. Bush. Pero como no obtuvo más votos electorales, no ganó la elección. Una cosa rara. Y tú dices, diablo, ¿qué antidemocrático? Pues sí. Y entonces, ahora un ejemplo mucho más reciente. Donald Trump. Hillary Clinton le dio una pelita en votos populares. Gentes americanos, ¿verdad? Y personas que votaron por Hillary Clinton fueron más. Pero por votos electorales no fue así. Por un montón de cosas raras. Por colegio electoral no fue así. No fue así. Entonces, ¿qué sucede? Eso aplica a los estados y los territorios, ¿verdad? No votamos por la gente que vive en territorios, no tienen derecho a un colegio electoral y por tanto no participamos de la elección del presidente. Hay un caballero, un abogado aquí anexionista que ha hecho una carrera judicial suya, ¿verdad? De vida, de demandar y demandar para judicialmente un poco acercar la anexión y viabilizar, entre otras cosas, el voto de los puertorriqueños. De los ciudadanos de Estados Unidos que residan en Puerto Rico, pues garantizarle su derecho al voto por el presidente o vicepresidente de los Estados Unidos, pero todos los intentos de este licenciado pues han sido infructuosos. En su absurda mayoría, yo no sé si uno por ahí suelto que no ha tenido consecuencia real de nada. Me refiero a Gregorio Igartúa de la Rosa, los ha perdido todos. O sea, que si estás abogado y si no, búscalo en el docket, particularmente en el Tribunal Federal y en Boston, y hay un montón de Igartúa de la Rosa versus USA, y los ha perdido todos. Pues este caballero en el 2000 demandó por lo mismo. Reconóceme mi voto por el presidente porque el negármelo viola el due process, viola la igual protección, viola la Constitución Federal. Eso condujo a que el PIB y otros, ¿verdad? Yo diría los arrimados, pero acudieran a los tribunales puertorriqueños. Hubo una pelea gigantesca, ¿verdad? Que no es necesario detallar. Y el gobierno de Pedro Rosselló pasó una ley en el 2000, que es la ley 403 de 2000, que era bien parecida a esta ley que están pasando ahora. Y que dice, en las próximas elecciones vamos a votar. Y esto lo hicieron como 3 meses antes de las elecciones de entonces. Y dijeron, vamos a votar, y hicieron el show. En última instancia, y verdad, y sin aburrir con los detalles, prevaleció en Puerto Rico y en Boston también, o sea, en ambos tribunales, el pleito que instó el PIB, y en última instancia el Tribunal Supremo de Puerto Rico declaró que esa ley del 2000 por Papa Rosselló era inconstitucional porque, dado que no había, como resolvió el Tribunal Federal, tal cosa como un derecho de los puertorriqueños a votar por el presidente de los Estados Unidos, no puedes asignarle, entre otras cosas, fondos públicos, ni de la comisión, ni demás, para llevar a cabo esa acción, ¿verdad? En violación, porque no hay un interés público, porque, como tú acabas de decir, Adrián, una elección ficticia. O sea, que esta ley nueva de ahora es inconstitucional. Pues es que según el derecho vigente. Según el derecho vigente y lo que resolvió el Tribunal Supremo de Puerto Rico en ese caso, que por cuestiones procesales llevó el nombre de Báez Galib versus whatever, pero que era un caso instado desde el día que se aprobó la ley por el Partido Independentista Puertorriqueño, es claramente inconstitucional por los mismos fundamentos. Pero que si a lo mejor una vez se impugne esto, venga alguien y diga, mira qué bruto, Andrés es rey independencia, le pasaron el rolo. Algo cambió grandemente. Y es que la composición del Tribunal Supremo. La composición del Tribunal Supremo, que ahora es controlado por los azules. Y ya veremos. Pero ahí sería bueno para que pasaran la vergüenza las 3 ramas de gobierno, cuando lleven los resultados y hagan absolutamente nada con ellos. Sí, y en última instancia, más allá de lo judicial, ¿verdad? Y de la cantidad de recursos que se va a destinar a esto innecesariamente, ellos saben, todo el mundo sabe que como cuestión política, esto no... ¿verdad? No le van a hacer ningún caso. Es un ejercicio de futilidad. Aquí hay algo bien interesante. Uno piensa en los PNP. ¿Qué va a hacer Roberto Prats cuando vea esto? Uh-huh. Porque esto es la elección presidencial, pero son los mismos que votan en la primaria presidencial. Uh-huh. Recordemos que aquí hay gente que vota en esas primarias para escoger un candidato, para que esté en una papeleta que no va a votar. Un papelón. Sí, pues Roberto Prats preside el Partido Demócrata, claro. Y es popular. Y Batia y toda esa gente va a la Convención Demócrata.
O sea, si votaban en la primaria presidencial, que representaba poner a alguien en la papeleta donde iban a votar la gente de los 50 estados, ¿van a perder la oportunidad de votar teniendo la papeleta en la mano el día de las elecciones? Sí. O sea, eso va a ser interesante. ¿Cómo van a reaccionar los populares estadistas light, como los Roberto Prats de la vida, ante una ley como esta? La van a defender. Yo estoy seguro de eso. Y eso es bueno. Porque así la gente va destapando mitos. Tú sabes. Sí. Cada vez uno dice que en verdad los populares son iguales que los PNP. Mira para allá. Y en su participar de eso. Y en su esquizofrenia, esos están claritos. Y hay otros que no saben. Otros quizás estén claros para el otro lado, más o menos. Pero, por ejemplo, mira, David Bernier, que al principio él era un soberanista y no sé qué, y se para aquí y allá. Bueno, tan soberanista que lo apoyaba Alejandro García Padilla y lo apoyaba Hernández Colón y Medio Mundo. Pero incluso él en un momento dado dijo, yo ahí la escribo, quizás estoy siendo ingenuo, pero falta, qué sé yo, conocimiento de historia política o algo, porque él dijo, no, pues hasta adoptó en un momento dado el voto a favor del presidente. Cosa que incluso viniendo un popular, al menos oficialmente, pues nos sorprendió un poco. Sí, y sorprende entonces por el otro lado que los estadistas hagan un mecanismo como este para legitimar la colonia. Claro. Porque en la medida que esto adquiera viabilidad, si le reconocen el resultado, va a hacer falta que seamos estados. Ese es un dilema de siempre. Van a matarse su proyecto de vida, que es la estadidad. Ese es el dilema. Que su lema es que son ciudadanos de segunda clase, pero no pueden votar por el presidente. Bueno, pues si le viabilizan esto, sí, van a ser ciudadanos de segunda clase que sí pueden votar por el presidente. Y que no va a pasar jamás, no solo por lo que acabamos de hablar, sino, imagínate, vamos a suponer que yo me equivoqué, o que hay todo un andamiaje, o que el americano dice, mira, tú sabes que vamos a contarlo, y ponle que yo soy el republicano y tú eres el demócrata. Y a ti te adscriben la cantidad ¿verdad? Vienen tus compromisarios, que eso es otro revolú. No van a explicar, pero búsquelo. La gente que de verdad vota por el candidato en última instancia es la gente. Son la gente de más corazón del rollo que cada candidato lo elige y dice, mira, estos son mis compromisarios, esta es mi gente. Si en Puerto Rico gana, la gente vota por Andrés González, en realidad quien vota son esta cantidad de personas que yo elegí por dedo y que son fieles a mí hasta la muerte, y en última instancia esos son los que terminan votando por mí. Que podría ser que esa gente en la cabina vote a lo loco, y a lo que voy. Si yo gano, por ejemplo, ¿qué vas a hacer tú como candidato presidencial norteamerano? Impugnar eso rápido, cojones, claro, que tú me vas a dar esos votos de los puertorriqueños y viceversa. Okay. Esperemos que no estés en la papeleta. No creo que... ¿Naciste en Estados Unidos? Nací en Puerto Rico. Pues no puedes estar en la papeleta. Así que esa pregunta de si nací en Estados Unidos es difícil de contestar en este país. Fácil, ¿no? Muy difícil de... Para nosotros está claro, pero imagínate. Está bien. Perdón. No me convenciste. A mí tampoco. Para mí estaba fácil. No. Está bien, esta gente. Flaqueaste. Bueno. Cuando tú dices nacional, ¿en qué piensas? Yo lo tengo claro, pero en este país de loco, uno no... Es una conducta ilegal porque esta ley dice, cuando decide partido nacional, significa todo partido político que nomina y asiste a la elección de candidatos a los cargos de presidente y vicepresidente de los Estados Unidos de América. De acuerdo. Así que la legislatura de Puerto Rico, a partir de la premisa que la nación es la nación americana. Como siempre lo hacen, como suelen hacerlo en todo caso. Mira, algo bien importante de esta discusión que estamos teniendo, ¿verdad? Ya que estamos hablando del presidente de Estados Unidos y de la Comisión Estatal de Elecciones y de votar y todo esto, traiste un punto excelente de lo antidemocráticas que son las elecciones de Estados Unidos porque no reflejan la voluntad del pueblo. Aún así, en Estados Unidos nadie quería a Trump. Pero nadie salió a votar. Si toda la gente que era anti-Trump salía a votar, también ganaban los colegios electorales. Y no ganaba Trump. Y eso pues, lanza un mensaje acá también. Porque aquí todo el mundo se queja del gobierno y cada vez vota menos gente. Pero mientras menos gente salga a votar, pues menos se van a reflejar el día de las elecciones el descontento con el gobierno. Así que votar es la única herramienta que tenemos para de verdad demostrar nuestro descontento. Votar es una cosa importantísima, sobre todo cuando uno es independentista, porque es un mecanismo legítimo dentro de la limitada participación democrática que concede una colonia para uno votar en contra de la colonia de quienes la defienden. Particularmente a los independentistas tienen que salir a votar siempre, porque es el día que los independentistas podemos estar del mismo lado, en contra de los rojos y de los azules.
que son los que representan esta porquería, por ejemplo. Esos compromisarios, de los 7 que van a representar probablemente el demócrata, va a haber 4 PNP y 3 populares. Porque representan eso, la subordinación, la Junta de Control Fiscal, y que manden aquí, porque al final eso es como defienden la unión permanente con los Estados Unidos. Y el vínculo indisoluble. Entonces, para concluir, la ley me parece ridícula. Y me parece que es una falta de respeto. Tanto esfuerzo. No hay que ser ni abogado. Me parece que es ridículo, me parece que es una falta de respeto. Aparte que el lenguaje también de la exposición de motivos de... Yo no la leí. No, la vi muy larga. No Eso es lo más... yo la leí ahí entre párrafos, ¿sabes? no te perdiste de mucho, pero hay que presionar al gobierno de pero eso Estados es lo Unidos. más vomitivo de Bla, toda bla, la... bla, 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 pero entonces en el pasado plebiscito, a la primera que le dijeron al gobernador que tenía que incluir el ELA o la opción territorial, pues bajo cabeza. Pero es lo que te digo, esto legitima la colonia. Estás ampliando las cosas que se pueden hacer dentro de una colonia. Entonces, desde la perspectiva estadista, si de verdad son estadistas y quieren subrayar la desigualdad, denuncien. Pero no trates de dar un respiro artificial a una colonia que está bajo una junta de control fiscal. O sea que está bien que esté la junta si nos dejan votar por el presidente. ¿Estás dispuesto a estar 60 años más como colonia si puedes votar simbólicamente por el presidente? ¿Sabes? Esa es otra instancia donde se demuestra que al final se encuentran los populares y los PNP en el mismo sitio. El huracán ha reflejado mucho eso. Tenías a Yulín, por un lado, hablando de igualdad. Bailando en la fiesta, ¿la viste? De haber sido alcalde usted, licenciado, ¿habría bailado como ella o...? Mejor. Coño, por favor. Gracias, Adriana. Coño, Gracias, más Adriana. vale que no te hubieras tirado esos pasitos. Yulín, deja eso, por favor, alcaldesa, deje eso. Está bueno ya. Estoy hablando en serio. Perdón. Yulín hablando de la igualdad como si fuera una PNP. Entonces Ricky Rosselló mendigando cuando se aprobó la reforma contributiva por mayores concesiones al ELA. Porque son lo mismo. ¿Sabes? Todo ese llantén de Yulín en los medios de comunicación mainstream de Estados Unidos era sobre la igualdad. Que aquí vivían ciudadanos americanos y que Trump nos tiró bounty. Es que y esa cosa de no diferenciar el contexto puertorriqueño, sí, se convirtió en una demócrata y el liberalismo es pero liberal dentro del... Que, oye, no tengo problema con los liberales, pero reconoce tu contexto y puertorriqueo, no como una liberal americana, o sea, sino habla como puertorriqueño. A menos que seas Rafael Hernández Colón, pero tú eres soberanista. Claro. Tú alegas atacar el régimen colonial y a los americanos, pues no andes por ahí pregonando lo valioso de la ciudadanía americana. No, y cuando Colbert le preguntó en el show, desperdició una oportunidad de 3 pares que ningún soberanista, ningún independentista aquí hubiera desperdiciado la oportunidad de corregirlo cuando él le dijo, pero you're Americans, right? Algo así le preguntó y ella, y cambió el tema y le tiró a Trump. Claro, porque le estaba funcionando, porque tirarle a Trump le generó una prensa brutal. Y en esa bien jugada, tú sabes, se la generó. Bueno, bien jugada, pero es que, ¿sabes? Era una posición muy cómoda también. Si los americanos están atacando a Trump, ¿qué le costaba a ella como puertorriqueña atacarlo? Nada. No fue osado. No fue Lolita Lebrón. Pero por Dios. Por eso. Pero no es eso. Pero es verdad, buen punto porque aquí, y eso es algo que aquí sí. piensan que hizo la gran cosa. No, pero algo que sí me encojona y lo digo donde sea. Bendito si cualquier independentista en sociales de 18 años se para allí de nuevo en sociales y dice 20 cosas y dice lo mismo y más bonito. Pero que lo diga un popular para que tú veas cómo la enaltecen. Pero así esa es la vida. Pero esa es la vida en la colonia. Esa es la vida en la colonia. Donde todo es al revés. Pues vamos a superar este tema y aprovechar que tenemos a Adrián aquí para hacerle otras preguntas relacionadas con los procesos electorales en el país. Y yo tenía una preguntita de la que se habla mucho, pero se conoce poco. Y te quería pedir que nos explicaras qué es el fondo electoral. ¿Qué era? ¿Qué era el fondo electoral? ¿O qué era? Mira, el fondo electoral era un mecanismo que había en la ley para que los partidos tuvieran acceso a fondos públicos para administrar sus gastos administrativos. Esa es la definición leguleya. La definición política es nadie vivía del fondo electoral. Porque tú sabes que eso es, PIB vive del fondo electoral, nadie vive del fondo electoral. El fondo electoral era un dinero que estaba en Hacienda y que los partidos políticos inscritos podían
girar contra ese fondo ciertos gastos administrativos como telecomunicaciones, entiéndase, pues, qué sé yo, el bill del internet, la fotocopiadora, la renta, las utilidades. Eso era lo único que permitía el fondo electoral a los partidos políticos. No era el carro de nadie, no era la compra de María de Lourdes, la ropa de Juan Dalmao, como se quería plantear. Y dicho sea de paso, si el Partido Independentista usaba el fondo electoral, pero era el partido que menos dinero usaba del fondo electoral. Y eso nadie lo... No, nunca lo reseñaban, nunca lo reseñaban. El PNP y el PPD, eso hay un año para usarlo, en 3 meses lo liquidaban. Eran 300,000 pesos al año y 600,000 al año electoral. En 3 meses ya los PNP y los populares habían gastado los 300,000 pesos y el PIB devolvía dinero. Siempre devolvió dinero. Siempre. Y mucho. ¿Y qué no era que devolvía 10 o 20 pesos, devolvía miles de dólares. ¿Qué crees de la eliminación entonces del fondo electoral? Mira, el fondo electoral realmente lo que garantizaba era que los partidos de minoría estuvieran en igualdad que los partidos de mayoría. Es quien sufre el golpe mayor son los partidos de minoría. Claro que sí. En Europa es completamente lo contrario. En los países desarrollados, en el primer mundo, la única forma de financiación de los partidos y de las campañas es dinero público, porque es el acceso que va a tener la gente a información que les va a ser útil para escoger los líderes y las líderes que van a regir sus destinos. Aquí va a depender ahora del financiamiento privado, el funcionamiento de los partidos y las campañas políticas. Naturalmente, un partido de minoría pues no va a tener acceso a lo mismo que tiene un acceso de un partido de mayoría. Eso es lo que va a significar la eliminación del fondo electoral. Pero también en un país en crisis, pues realmente pues ya era un gasto que el erario no podía, era un lujo que no se podía dar. Esa es la realidad. ¿Sabes? La gente dirá, están cerrando escuelas, pero hay dinero para los partidos. Y nosotros no creemos en el cierre de escuelas. Pero dentro del diseño que hay, si el gobierno estaba cortando para otras cosas, para bienes esenciales, pues se entendía que pues, si querían cortar por el partido, pues mejor ahórrate ese dinero a ver si cierran menos escuelas. De acuerdo. Estamos dispuestos a hacer ese sacrificio. Y yo creo que pues, es una posición variante y lo digo sin problema. El problema es que aquí muchas veces el análisis es tan llanito que no se habla de estas cosas. Y, por ejemplo, yo, como tú bien acabas de describir, yo creo totalmente que deberíamos irnos para el lado totalmente contrario. Yo creo que debe ser financiamiento público, todo el mundo en igualdad de condiciones y precisamente disminuir en la medida de lo posible el clientelismo político y la influencia del dinero privado sobre las elecciones, que precisamente por eso es que tenemos los Anaudi y tenemos, ¿verdad?, de los populares Víctor y de los... Fajardo, Anaudi Hernández, la hermana de Anaudi en el municipio de San Juan. La lista es larguísima y todo sale del financiamiento de las campañas. O sea, si uno hace un análisis post-Anaudi, el financiamiento privado bajó drásticamente porque al destaparse esa olla de grillos, los que se dedicaban a eso dijeron, yo no voy a donar más nada, porque nadie se va a atrever a darme ningún guiso en ninguna agencia por lo que pasó con Anaudi. La noche que ganó Alejandro, Anaudi recibió más de 300 resúmenes porque sabían que se dedicaba a eso. Post-Anaudi, que fue para la campaña de ahora del 2016, ninguno de los dos partidos más de mayoría llegaron al tope de 5 millones. Ellos tenían derecho a recaudar 5 millones para que el gobierno les diera 5 millones. También la gente tiene que entender eso. Que el PIB vive del fondo electoral y del financiamiento de campaña, falso. Mientras a nosotros nos daban 1 millón, al Partido Popular y al PNP les daban 5. Por cada dólar que nos daban a nosotros, le estaban dando 5 a Anaudi. Sí, y peligroso, claro, y peligroso de ese sistema del que solamente puede participar el que tiene billetes, porque eso sí es si tú no aseguras el que los grupos minoritarios participen del proceso político, pues bien y todavía aún peor con la decisión del Tribunal Supremo de Citizens United. Que eso es un detalle que siempre tenemos que recalcar, porque es que la gente siempre hablando de estatus, pero es que el estatus está en todo. O sea, en el 2009, por ahí, la Corte Suprema de los Estados Unidos hizo una interpretación de la primera enmienda de la Constitución Federal que nos vincula, ¿verdad?, o nos ata a nosotros por nuestra condición colonial. Y complicadísimo, pero en última instancia es una interpretación bastante tergiversada de lo que es la libertad de expresión y entonces equipara el dar dinero y el gastar dinero político a favor de un candidato. Y entonces
esa interpretación que nos ata limita la capacidad del gobierno de Puerto Rico de evitar la corrupción, de fiscalizar, de cambiar estos procesos. Por eso a veces, ¿verdad? Desde el PIB que creemos en el financiamiento público de las campañas, o por ejemplo, voy a escuchar al PPT que decía, no, debemos irnos todo financiamiento público. Oiga, la condición colonial hoy nos impide prohibir, al menos del todo y en gran medida, ese tipo de dinero en el problema, en el sistema eleccionario público. Y eso es únicamente por la condición colonial. Y con más que la condición colonial, por nuestra relación con los Estados Unidos. Porque bajo la estadidad sería exactamente lo mismo. Bueno, la estadidad es la finalidad del colonialismo. ¿Al bono? Vamos al bono. ¿Estamos terminando ya? Sí. ¿Cuál es el bono? No me asusten. Para pautar esta entrevista, te escribimos a tu email y todavía estás con AOL. Así es. ¿Cuál es el problema? O sea, tú tienes que ser la única persona en Puerto Rico, una de las pocas, que es Y XXX. mi papá. No puede ser. Mi papá tiene ellos. AOL, ni siquiera Hotmail. No. Diablo, bro. Mi papi y Adrián. Está bien, pero tú. Hay dos. Pero viejo Adriana, ok. Papá Adriana, un señor, respetado, un señor. Nació hace unas... Adrián, ¿qué tú haces con AOL? Pues tú eras de los de ICQ, me imagino. Exactamente. Napster. Bueno, brother. ICQ, te voy a explicar. Tú no eres mucho más joven que yo. Tú tienes que haber utilizado internet con dial-up. Oh, claro que usé internet con dial-up. AOL era la compañía que tenía el dial-up más rápido. Y automáticamente que tú cogías el internet con AOL, tenías una cuenta de email. Y esa fue la que usé en bachillerato. Y ya entré a la escuela de Derecho, pues seguí con la misma. Me gradué de Derecho, pues todavía la tenía. No, tú sabes que no tiene límite de data. Está bien, ya me Tú puedes recibir como 1 millón de fotos y el email llega. Diablo. ¿Tú sabías eso? Yo sé que no tiene eso. Los independentistas somos perseverantes. eso está claro. Pero diablo, eso sí que es lealtad, papá. Quedarte con No es ellos. lealtad, es que si sigue funcionando, ¿por qué dejar de usarlo? Está bien. No está acostumbrado. Porque papi la tiene, así que... Papi, yo lo respeto. El email mucho. llegó, ¿verdad? El que me enviaste. Digo, sí, llegó. Puedo dar fe. Sí, pero no llegó por eso. Llegó a pesar de ello. Pero está bien. Nada. Te voy a decir algo. Esas cosas pasan. Cuando le das a añadir una cuenta en el iPhone, tira a AOL como una de las opciones. Está bien. Está bueno. Por algo es. Hotmail no. Tampoco Hotmail, ¿entiendes? Tampoco. Eso es, estamos hablando de 8-track y cassette, ¿entiendes? Pero ya. No, si hace lo mismo. No es como que yo tengo que ir a la Compaq que usaban en el 1998 para poder abrir la cuenta de AOL. Te estoy dando el ejemplo específico del iPhone que reconoce a AOL como Tengo que decir que Adrián está ganando esta discusión. No lo estoy cogiendo muy a pecho, lo estoy cogiendo a vacilón. Pero si de verdad tú piensas que el que está defendiendo Es más, AOL... Adrián me cae mejor ahora. Bueno. Tiene AOL. Sí, pero tú O sea, que antes no te Por caía eso, tan bien. Tenías por eso. dudas en cuanto a... Tenía mis dudas, sí. No, mentira. Y no dije... Coño, y para que quede claro, antes de que nos vayamos, no hay ninguna relación entre nosotros, entre Adrián González, Adriana Gutiérrez y Adrián González. Somos la AAA del PIB. Así es. Ok, qué cool. Ahora sí, nada, queremos agradecerle, ahora hablando más en serio, al licenciado Adrián González, comisionado alterno del Partido Independentista Puertorriqueño, por estar con nosotros, por darnos ese insight particular que uno, ¿verdad?, evidentemente no puede tener si no está en esos lares. Agradecemos el trabajo que hace también porque, de nuevo, nosotros, ¿verdad?, como biólogos y electores independentistas, y electores, como sea, todo el que participa del proceso y además quiere que personas responsables, comprometidas, participen de las estructuras públicas, tal coloniales como sean, pues agradece que estén ahí para hacer ese trabajo. Como dije al principio, nosotros hemos tenido la oportunidad de ver el trabajo que haces como líder y yo, ¿verdad? Yo creo que, o por lo menos yo lo pienso así, que de esas figuras más nuevas del PIB que uno ve por ahí, yo he visto que tú has trabajado mucho, así que nada, te felicito y que sigas para adelante haciendo ese trabajo. Yo les agradezco a ustedes la invitación nuevamente y yo creo que has traído un punto importantísimo al final de la discusión, y es que el trabajo que uno hace en la comisión no solamente es respetado por los independentistas, sino que es respetado por personas de cualquier ideología. Es preciso ver cómo incluso para el plebiscito de los estadistas, que nosotros no estábamos participando, gente llamaba a la oficina del PIB con la coletilla de ¿por qué es que ustedes son los que me van a decir la verdad? ¿Sabes?
Y yo creo que esas son las cosas que hacen que uno siga en esto y salga a la calle todas las mañanas a hacer las cosas bien, porque definitivamente ganarse el respeto de la gente, incluso gente que no piensa igual que uno, es más gratificante que salir electo en una elección. Ahora digo yo, en una elección sale electo cualquiera, pero salir de una elección con la gente respetándote, eso no lo hace cualquiera. Y los pipiolos en eso, yo creo que siempre podemos andar con la frente en alto de que la gente nos respeta y reconoce el trabajo que hacemos. Así, pues muchas gracias, mano. Yo creo que te invitaremos nuevamente en ocasiones para que compartas y quizá para que debatas otros temas con nosotros en los eventos de la semana. Sí. A lo mejor de aquí a allá tengo Gmail. Yo espero. Bueno, muchas gracias. Dale, gracias. Eso es todo por hoy. Esperamos que les haya gustado el programa. Agradecemos nuevamente a Adrián González por estar con nosotros. Recuerden que pueden suscribirse al programa a través de Apple Podcast o SoundCloud. Por favor, déjenos una reseña de 5 estrellas en iTunes para ayudarnos a llegar a más gente. Y síganos en Facebook, Instagram y Twitter para mantenerse al día sobre lo que pasa en Puerto Rico. Hasta la próxima.